Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Rudyard Kipling dijo que las palabras eran la droga más poderosa que el ser humano ha usado. Hoy hablaremos de las drogas y la literatura. Veremos cómo estos elixires del diablo han sido objeto de estudio y también detonantes de obras literarias. Es innegable que la idea de la droga, la palabra misma, se ha convertido en parte de nuestra vida diaria, suena y resuena cotidianamente. La droga y el infierno de la adicción, la dependencia, la destrucción. En esta ocasión no hablaremos del narco y la violencia, sino de las drogas en las letras, la droga y sus efectos, la forma en que algunos escritores han hablado de los paraísos artificiales. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Empecemos con la mención de dos grandes escritores. Después de un siglo y medio, las confesiones de un opiómano inglés de Thomas de Quincey pueden leerse como una de las obras más profundas sobre las drogas. Las alucinaciones atormentadas de un hombre provisto de una inteligencia prodigiosa se desatan en este documento sobre el delirio. De Quincey murió en 1859 en Edimburgo. Otro gran autor, Walter Benjamin, se adentró en los laberintos de la droga. Escribió un libro al que tituló Hashish y es el resultado de la experimentación con la droga del filósofo Ernst Bloch y los médicos Ernst Joel Fritz Frankl. Son apuntes ordenados cronológicamente y que constituyen un testimonio extraordinariamente serio de uno de los grandes pensadores del siglo, Walter Benjamin, quien murió en Portbou en el año de 1940. Dos libros sabios, inquietantes, profundos. En 1999, Anagrama reeditó Escritos sobre la cocaína, edición y prólogo de Robert Bick, notas de Anna Freud. 24 capítulos forman este libro, la mitad de los cuales son de la autoría de Freud y el resto son reflexiones en torno a la historia de la cocaína y a la relación intelectual y como consumidor de Freud. Otros autores, R. Jones, Merck, Louis Lewin, David Musto. Este libro podría leerse como una historia de la sustancia blanca, pues en sus páginas se plasma el proceso a través del cual las hojas de coca amazónicas se extienden desde los Andes hacia el resto del mundo. Europa ya tenía nociones de sus efectos desde el siglo XVI, cuando el español Nicolás Menardes describió sus virtudes y peligros, pero fue hasta mediados del siglo XIX que se empezaron a difundir masivamente las propiedades de la planta, a la cual se le atribuían poderes excepcionales. De hecho, Freud se interesó por la cocaína a partir de los artículos publicados en el Detroit Therapeutic Gazette, en la que se sostenía que podía ser utilizada en la curación de los adictos a la morfina. Freud experimenta en sí mismo con la sustancia y publica en 1884 sobre la cocaína. En este texto, Freud ofrece datos acerca de la utilización de esta planta en Sudamérica, su exportación a Europa, sus efectos sobre animales, humanos, sus múltiples usos terapéuticos y como anestesia para operaciones oftalmológicas. Sin embargo, Louis Lewin ataca las opiniones de Freud y expone los daños que causa la cocaína. En 1885, Freud se desdice un poco, pero continúa usando la cocaína. Ya a principios del siglo XX, Freud sienta las bases del psicoanálisis y deja de lado, al menos en sus publicaciones, su interés por la cocaína. No será hasta los años 70 cuando se detone el uso de esta sustancia a nivel masivo. Esta sustancia que Robert Bick recupera en sus textos y edita en este libro que se ha convertido en un clásico, no solo acerca de la cocaína, sino del propio Sigmund Freud. Existen varios escritores famosos que en algún momento de sus vidas tuvieron una íntima relación con las drogas. Por ejemplo, Stephen King tiene una notable anécdota en la cual no recuerda nada de cómo escribió un libro. El poeta Allen Ginsberg utilizaba sustancias psicodélicas. El maestro de la ciencia ficción Philip K. Dick
escribió enganchado a las anfetaminas una buena parte de su carrera literaria. A William Shakespeare se le han encontrado rasgos de marihuana y hasta se especula que consumía nuez moscada. Pero los escritores latinoamericanos no se quedan atrás. José Martí fue el primer escritor latinoamericano en dedicarle un poema al haschís. Horacio Quiroga escribió El Hachís, un cuento realista en el que narra paso a paso y con detalle la experiencia de consumirlo. Valle Inclán pronunció en Buenos Aires en 1910 la conferencia Los excitantes en la literatura, peligros y ventajas. Además, acercó sus experiencias drogadas a la búsqueda espiritual y le dedicó una obra entera al hachís, La pipa de Kif. Incluso Octavio Paz dijo en 1967 que la droga estaba vinculada a la poesía porque como ésta había alcanzado en la modernidad su autonomía y había dejado de ser servidora de la religión o de la filosofía para explorar el universo por cuenta propia. Una de las figuras más transgresoras e inclasificables de la literatura es William Burroughs, quien en medio de su turbulenta vida escribió El almuerzo desnudo, en cuyo prólogo el autor reflexiona sobre las abismales diferencias que existen entre las diversas sustancias ilegales, los métodos de desintoxicación y cómo Estados Unidos exportó su criterio moralizante y prohibicionista a países con larga tradición en el consumo de sustancias ajenas a los gringos. Tras el prólogo, la novela profundiza en un universo onírico, obsesivo. El autor describe con intensidad psicoanalítica las calles de Tánger, Chicago o Nueva York a través de imágenes monstruosas de los freaks que pululan por ellas. Todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente, hemos dicho aquí en La Otra Aventura. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos. Se diría que trituran novedades. En el año 2003, Edimat publicó 3 clásicos reunidos en un libro de Charles Baudelaire: Los paraísos artificiales, El vino y el hashish y La fanfarla. En Los paraísos artificiales, el autor agrupa una serie de artículos sobre sus experiencias con el alcohol, el opio y los derivados del cáñamo. Y su conclusión es que estas sustancias no hacen más que exagerar lo natural. En cuanto a el vino y el hashish, se trata de un breve pero elocuente y elogioso homenaje a estas sustancias que, a decir de Baudelaire, influyen en el desarrollo poético excesivo del hombre, pero al final argumenta que el vino es mejor porque ayuda a socializar, mientras que el hashish es un placer solitario. Finalmente, La fanfarlo es una novela corta, la única novela que escribió Baudelaire, y aunque su tema no es precisamente las drogas, es una pequeña fábula amoral en la que un seductor se transforma en seducido y sus personajes se mueven por sus bajas pasiones, siempre en busca del beneficio propio. Tomemos de la mesa de novedades Abluciones de Patrick DeWitt, publicado por Libros del Silencio apenas hace un año. El protagonista de esta novela está detrás de la barra de algún baresucho en el Hollywood, alejado del glamour. El bar funciona como un escenario de una obra fallida donde se dan cita numerosos personajes, algunos aspirantes a obtener un lugar en la industria del cine. La mayoría fracasados, vagabundos, adictos incorregibles, dealers, gorrones, mujeres en busca de sexo salvaje, viejos decadentes. Todos ellos temerosos de la hora del cierre que anticipa el abismo de la gran cruda, lo que no impide el eterno retorno a la borrachera. Un excelente retrato de personajes de Hollywood que la industria prefiere ignorar. En su magnífico libro Mira por dónde, Taurus, 2003, Fernando Sabater reflexiona, piensa, explica. Buscar lo que altera la percepción con el fin de exaltar o amortiguar el ánimo consciente es una parte insoslayable de la evolución de la conciencia. Durante la adolescencia y la juventud, la tendencia a jugar a embriagarse es apremiante. Luego, se sosiega en parte para regresar de nuevo en la vejez, dice Fernando Sabater.
Aunque todos amamos embriagarnos, sea de vino, de nubes o de poesía, como decía Baudelaire, parece prudente e higiénico que cada cual determine cuál es el tipo de embriaguez que le conviene y es más compatible con el resto de los objetivos de su vida. Cuando se es joven, existe el peligro de caer en la trampa de la fanfarronería competitiva, a ver quién aguanta más durante más tiempo y más veces. A ver si te atreves. Los jóvenes, los machos sobre todo, aman la excitación de la vida más que a sí mismos. Tengo la suerte de empezar a disfrutar de pronto, dice Sabater, de modo que no necesito buscar para el goce el acicate de estados preagónicos. Respeto a los mártires del hedonismo que se maltratan, pero procuro salir de puntitas del parque temático en cuanto empieza a convertirse en una cámara de torturas. Y el alcohol, gran cosa el alcohol. Aunque como muy bien puntualizaba un amigo mío cuando predicaban contra sus peligros, él decía, yo nunca he bebido alcohol, siempre he preferido el vino, el whisky, la cerveza, la ginebra, el tequila, en fin. Mira por dónde, un gran libro sobre la vida, la libertad y la intimidad. Hashish es un volumen que recoge los escritos de Walter Benjamin sobre el tema de la embriaguez. Benjamin proyectaba escribir un libro sobre el hashish. En julio de 1926 le escribe a su amigo Gerard Scholem: muchos de mis trabajos, o no pocos, son pequeñas victorias a las que, sin embargo, corresponden derrotas grandes. Quiero ahora enumerar los 4 libros que designan los verdaderos lugares de ruina y catástrofe, lugares desde los que no veo fronteras cuando miro al horizonte. Los pasajes de París, los ensayos completos de literatura, las cartas y un libro muy importante, Hashish. Escribe Benjamin: uno de los primeros signos de que el hashish comienza a hacer efecto es un sentimiento sordo de sentimiento y congoja. Se acerca algo extraño, ineludible. Aparecen imágenes y serie de imágenes, recuerdos sumergidos hace tiempo. Se hacen presentes escenas y situaciones enteras. Provocan interés por de pronto, a ratos goce y finalmente, si uno no se aparta del todo de ello, cansancio y pena. Queda el hombre sorprendido y dominado por todo lo que sucede, incluso por lo que él mismo dice y hace. Su risa, todas sus expresiones chocan con él como sucesos exteriores. Alcanza también vivencias que se acercan a la iluminación. El espacio se ensancha, se hace escarpado el suelo, se presentan sensaciones atmosféricas, vaho, opacidad, pesadez del aire. Los colores se vuelven más claros, más luminosos. Los objetos son más toscos y amenazadores. Todo lo cual no se realiza en una evolución, sino lo típico es más bien un cambio interrumpido del estado de vigilia al del ensueño. Un permanente ser arrojado y zarandeado que termina por ser agotador entre mundos de conciencia diversos. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El sueño es un arte poética involuntaria, Kant. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.